Hola, buenas noches. Esto es Somos Nosotros, el programa de radio de la EFAC, el espacio de la fraternidad argentino-cubana para la unidad de nuestra América. Les habla Renata Gallo y Belén Zafalón Córdoba. Como siempre, te queremos decir gracias por estar del otro lado escuchándonos. Hoy entrevistaremos a nuestro querido presidente honorario, Atilio Borón. En el segundo bloque estará la entrevista con él. Y en el primer bloque tendremos la columna sobre fake news, la columna sobre internacionalismo cubano y presentaremos la campaña por el Nobel de la Paz para la brigada Henry Reeve de médicos y médicas cubanos. Esto es Somos Nosotros. Les dejo entonces con la columna sobre fake news de Belén Zafalón Córdoba. Pau, para nuestra columna de hoy pensamos en hablar de un nombre que apareció recientemente en los medios de comunicación tras su desembarco en la región y que está muy relacionado con el uso de la comunicación en redes, tema central en nuestras columnas que venimos desarrollando en el programa. Estamos hablando de Steve Bannon, quien fue una pieza fundamental en la campaña presidencial de Donald Trump, quien además fue su asesor político hasta hace poco. Para esto dialogamos con el abogado, analista internacional y responsable de CENAC Córdoba, Gonzalo Fiori Viani, quien además recientemente lanzó su libro llamado Una globalización antiglobalista, de ediciones Campiangos, el cual pueden descargar de forma libre desde internet, que lo recomiendo, y que a lo largo de su escritura habla sobre este personaje. Así que si les parece bien, escuchamos con la entrevista que le realizamos. Gonzalo, en tu libro, ya en la introducción y luego también en varias partes, resuena el nombre de Steve Bannon. ¿Quién es este personaje que viene desde el norte y que parece que estaría llegando a la región? Bueno, Steve Bannon es un personaje estadounidense, se dedica sobre todo a lo que es el marketing político. Tuvo un rol muy importante en la elección de Donald Trump en 2016, fue uno de sus asesores principales. Surge a partir de un sitio web que se llama Breitbart News, que es un sitio web de lo que él denomina la alt-right, que es la derecha alternativa, una especie de derecha extrema, populista en el sentido que le dan en Europa, en Estados Unidos, con puntos de vista profundamente racistas, profundamente homofóbicos. Logra aunar dentro de lo que es su movimiento, de movement, a distintos dirigentes políticos de este signo, tanto en América Latina como en Europa. En el capítulo La puerta de entrada para el movimiento de Steve Bannon en América Latina, del libro que recientemente publicaste, haces justamente mención a su desembarco en nuestra América. ¿Por qué deberíamos preocuparnos o estar atentos nosotros? Creo que es muy importante tener en cuenta que ya está en la región Steve Bannon y su movimiento. Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, es el representante de The Movement en América Latina. Ha hecho una cumbre de todos los representantes en los distintos países recientemente, a finales del año pasado. Ahí hubo representantes de la ultraderecha uruguaya, de la ultraderecha chilena, está Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, está José Cast de la ultraderecha chilena. Hay ya todo un movimiento en América Latina que va en esta línea. Si bien todavía no logra tener la inserción que tiene en Europa o por supuesto que tiene en Estados Unidos, ya de a poco se va metiendo y es un fenómeno que tenemos que empezar a ver, porque apenas nos demos cuenta, ya por ejemplo acaba de desembarcar en Argentina. El año pasado mantuvo reuniones con sectores, sobre todo ligado el sector político, entre comillas, pro vida, Cintia Houghton, Gómez Centurión, ya empezó a buscar su representante también acá en Argentina, así que creo que es importante para nosotros estar atentos a esa situación. Además de nuestro país, ¿qué rol pensás vos ocuparía Chile? Que si bien no es por ahora uno de los países que tiene relación con Bannon,
pero que tiene en la actualidad un gobierno neoliberal y que podría tener al menos ideológicamente una cercanía. Con Chile, Steve Bannon no, por ahora sí tiene una leve relación con José Antonio Kast, el representante de la ultraderecha, personaje que no mide muy bien, pero que tampoco es tan marginal como uno podría pensar. Puede llegar a tener un 8, 9, un 10% de intención de voto. No es la derecha de Piñera y neoliberal de Piñera no es lo mismo que la ultraderecha la que representa Bannon. Piñera podría ser hasta un progre, un liberal, lo que en Estados Unidos le dicen liberal, un demócrata. Él representa a otro sector mucho más extremista, por eso no tiene relación con el gobierno chileno actualmente, pero sí también comprende que la sociedad chilena, muy similar en muchos aspectos, está moldeada, parecida a la sociedad estadounidense en sus puntos de vista políticos, en muchos aspectos, y puede llegar a intentar desembarcar allí. Gonzalo, otra de las cosas que queríamos preguntarte y que por ahí atañen más a nuestra columna de Somos Nosotros, que tiene que ver con las fake news y que por ahí con este tipo de configuración de mensajes, de falsas informaciones a la hora de generar operaciones o de construir mensajes en algún sentido. ¿Cuál es el rol que ocupan las fake news en todo esto? ¿Cuál es la importancia de saber o de estar atentos a la hora de informarnos y también de ser conscientes, por qué no, del sentido hacia dónde van algunas noticias que muchas de ellas no son del nada ciertas, pero que son construidas y están en los portales y en las redes sociales día a día? Respecto a las fake news, creo que tienen un rol fundamental en el surgimiento de este tipo de movimientos. Lo tuvieron en la campaña de Trump en 2016, lo tuvieron en la elección de Bolsonaro. Hay que pensar que gente como Bannon y este tipo de dirigentes logran salir sobre todo de internet, de foros de internet, de páginas de internet que eran anteriormente marginales, hacen un gran uso de las redes sociales, se manejan muy bien las redes sociales. Y eso es parte importante del secreto de su éxito. Por eso las fake news tienen un rol tan importante. Y es muy curioso lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde Trump no se hace cargo de las fake news, sino que acusa a la oposición o a los medios que dicen cosas que a él no le gusta de ser fake news. Todo el tiempo pone en sus redes sociales las fake news CNN o las fake news CBS. Todos los medios que a él no le gusta los acusa de ser fake news. Esto es muy curioso porque es un hombre que se vio muy beneficiado de esta práctica al momento de llegar al poder. Por eso también hay que estar atentos al uso de las redes sociales, al uso de las noticias, al chequear la fuente, chequear la información. Todo el tiempo hay que estar muy atentos a todo esto porque termina siendo un caldo de cultivo para discursos que reivindican el odio, que reivindican la exclusión, el rechazo al diferente, el rechazo al otro, que buscan la indignación fácil, que buscan el clic fácil, y por eso mismo, al no ser un discurso elaborado, sino que apela más a los sentimientos, que apela más a la fibra más íntima de las personas, es un discurso sumamente peligroso y un caldo de cultivo para este tipo de personajes. En este sentido que venís hablando acerca de las fake news, la importancia de checar fuentes, de ver y de entender por ahí un poquito los mensajes, cómo se configuran y hacia dónde van destinados y cómo se utilizan para un lado o para el otro. Otro de los nombres que también resuena y que aparecen en tu libro es el de George Soros, alguien que se relaciona, o lo relaciona, mejor dicho, con las operaciones mediáticas y las protestas y demás. ¿Quién es este hombre y cuán cierto o de verdad hay en torno a esto? George Soros, para quien no lo conoce, se habla mucho de él, pero se sabe poco en general. Para quien no lo conoce, es un empresario multimillonario de Hungría. Tiene una fundación que es la Open Foundation Society, donde financia distintos tipos de causas sociales, progresistas, si quieres un millonario liberal progresista, podríamos decir, similar a lo que es
se me ocurre Bill Gates, Mark Zuckerberg en otra medida, millonarios con una visión social. No creo que sea lo que muchos dicen que es, que, desde el sector de Bannon, del sector de ultraderecha, se lo acusa a Soros de ser el financiador de todas las causas del mundo que ellos detestan. El feminismo, la lucha por la despenalización del aborto seguro, legal y gratuito, ser amigo del Papa Francisco como si eso fuera una acusación. No creo que sea un hombre que está ligado a todos esos sectores necesariamente, si bien por supuesto simpatiza, pero creo que se le da mucha más importancia. En Hungría gobierna Viktor Orbán, que es un hombre de la ultraderecha, ligado también al movimiento de Bannon, por lo que Soros es una especie de enemigo público número 1 del gobierno húngaro, y Orbán ha sido muy eficaz también en su propaganda contra Soros. Bueno, ahí pasaban las palabras de Gonzalo Fiori Viani, a quien agradecemos muchísimo el que nos haya otorgado la entrevista. Un abogado, analista internacional, responsable, como le decíamos, del Senac Córdoba, quien en su libro Una globalización antiglobalista, ediciones Capiango, que pueden encontrar y descargar de su página, nos detalla todo esto de lo que estuvimos hablando y que por supuesto van a poder reescuchar o recomendar a través de las redes. Recuerden encontrarnos como @EFACAvellaneda. Continuamos con Somos Nosotros. Hola amigos del EFAC y del programa de radio, les mando un abrazo y agradecimiento por pasar este aviso. Los esperamos de lunes a sábado entre las 11 y las 13 de la mañana, aquel que pueda acercar ropa, alimentos, lo que pueda colaborar, en la sede del barrio Güemes, en la calle Berizo 1380 en Avellaneda, enfrente al Consejo Deliberante. Esperamos su colaboración y agradecemos porque van a ser todas las cosas distribuidas en los barrios más necesitados de la zona. Muchas gracias. Una tarde de enero tomé mi canoa para dar una vuelta. Me dijeron cuídate que con la tormenta te vas a perder. Pero soy correntino, machazo en mis pagos, vaquiano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como boque lobo pretendí volverme, pero el río rebelde me llevó empujones a orillas del mar. Desalentado sin ver más las costas para entretenerme, panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar. Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo, pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar. Haré una proeza como Vito Duma, seré Marco Polo, y al volver a mis pagos todita la guaina me querrán besar. Y a los pocos días de navegación tuve una alegría, pues ya me creían Cristóbal Colón, y andaba con penas cuando vi el manchón, que no era ballena y sí que era buena cara que alegró. Al poner un pie en tierra eché una olfateada por si era Corrientes, pero al ver a un paisano con una escopeta le pregunté a él si el rancho en la Cambicha quedaba muy lejos. Dijo buenamente: usted está en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Yo quería volverme por lo que leía en el diario La Prensa, pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir, hoy la tierra es de todos, no hay analfabetos y hasta un niño piensa que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir, porque aquellos fusiles
fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido. Son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que en mis pagos los llevan milicos de 2 apellidos. Son los que tendremos el Mocho, Raela, Jesús y Ramón. Y con mi canoa y mi chamamé dejé a Raúl Roa y puse la proa a mi pago otra vez. Y a los correntinos he de serles fiel. Y aquí yo termino, que mueran los yanquis, que viva Fidel. Hola amigues, este es un nuevo capítulo de la columna Internacionalismo Cubano en la EFAC, el espacio para la fraternidad argentino-cubana por la unidad de nuestra América. Hoy, capítulo 6, los huevos y la morsa. En 1884, en la Conferencia de Berlín, se reparten las potencias imperialistas el continente africano. A Leopoldo II, rey de Bélgica, le toca administrar como propiedad privada la región del Congo. Hasta 1908, el Congo fue propiedad privada del rey de Bélgica. Desde 1908 hasta 1960, el Congo fue administrado como una colonia del Imperio belga. Desde el comienzo del imperialismo en el Congo, como a todas las colonias africanas y asiáticas, a todas las colonias, le tocó surtir al capitalismo europeo y yanqui, primero de marfil y esclavos negros, luego con la revolución industrial, de caucho, de cobre, y entrado el siglo XX, Estados Unidos consiguió el uranio para sus bombas nucleares de las minas del Congo. Por mucho tiempo el Congo fue el único país que surtía de este mineral estratégico a los Estados Unidos. La historia de extractivismo llega hasta nuestros días. El Pentágono, el área que se encarga de minerales estratégicos, obtiene del Congo el tungsteno y el cobalto, minerales que son esenciales para la industria militar. Y hay una anécdota más que interesante. En 1992, cuando se lanza a la venta la PlayStation 2, explota una guerra en el Congo, una más. La nueva consola llevaba entre sus componentes mineral de coltán. El coltán es un mineral que se usa hoy en teléfonos celulares y microprocesadores. En 1992, las mineras yanquis, con ejércitos privados, militarizados, con empresas de mercenarios, con facciones de patrullas perdidas de la Guerra Fría, se lanzan a una lucha terrorífica en el Congo, en el sur, en la provincia de Katanga. A esto se le llamó
la Guerra Mundial Africana o la Guerra del Coltán, para que las niñas del primer mundo puedan divertirse con sus consolas de juego. En 1960, el proceso descolonizador azotaba a todo África. Ese año lograron la independencia al menos un tercio de los países que hoy conocemos de África, muchos de ellos colonias francesas. Francia, en una estrategia por poder conservar Argelia, había decidido declarar la independencia de la mayoría de sus colonias africanas. En junio de 1960, Bélgica decide otorgarle la independencia al Congo. Para ello, el rey de Bélgica se trasladó con su comitiva a la capital del Congo y allí dio un discurso después del cual iba a entregar el mando al flamante primer ministro Patrice Lumumba. En este discurso, el rey de Bélgica se refirió a lo benefactor que había sido el proceso colonizador, a las ventajas que le otorgó la civilización europea al pueblo del Congo, la cura de la enfermedad de la mosca del sueño, a la alfabetización, al progreso en las artes de la ley y en las técnicas de la producción. En ese momento no estaba pautado y Lumumba se para y se dirige hacia el rey. Toma el micrófono y pronuncia un discurso histórico. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions d'honneur. En ese discurso, Lumumba le recuerda al rey de Bélgica que no tiene nada que enseñar ya. Habla del apartheid que azotó a Lumumba de niño y de joven. Habla de las golpizas, de las matanzas, de los tiros. Y todo por ser negros, dice Lumumba. Esa misma noche, el rey de Bélgica decide mantener 5 áreas estratégicas del gobierno del Congo. Entre ellas estaba la dirección del ejército. Al otro día, la base del ejército, soldados y suboficiales congoleños se sublevan. A los 3 días, los paracaidistas belgas toman la capital del Congo. Estalla el conflicto. Lumumba pide auxilio a los Estados Unidos y es expulsado, básicamente, por negro, por africano. Luego pide ayuda a la Unión Soviética, quien se apresta con material bélico. Entonces decide intervenir la ONU para mediar en el conflicto. Pero la ONU no se mantiene neutral. Rápidamente se asocia con los paracaidistas belgas y con Mobutu, que era el jefe del ejército congoleño, que ya había sido comprado por la CIA. Estas 3 facciones acorralan a Patricio, lo secuestran
y lo llevan detenido hasta la capital, donde es descuartizado y sus trozos disueltos en barriles de ácido. Please, 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 I can't breathe. Please, man, please, man. Mama, Get up and get in the car right. I can't. Bro, I told you you can't win. My knee, You can't My neck. win, man. I'm through. I know you is now, but you didn't listen. He is human, bro. La brigada Henry Reeves salva vidas. La brigada Henry Reeves salva vidas. Los cubanos no dejan de salvar vidas. Las cubanas no dejan de salvar vidas. Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Paz a la brigada Henry. Seguimos con más Somos Nosotros, el programa del espacio de la fraternidad argentino-cubana. ¿Nos escuchan? Por www.mda.gov.ar y nos encuentran como siempre en nuestras redes sociales, como @EFAC-Avellaneda. Estamos al aire con Atilio Borón, nuestro querido presidente honorario de la EFAC. Atilio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por llamar. Feliz Día del Padre, Atilio. Gracias, muy amable. Te queríamos llamar de Somos Nosotros porque lanzaste un curso, El Mundo Después del COVID, y bueno, lo venimos haciendo en la EFAC el curso. Ajá. Y nos pareció súper importante hablar del curso por muchas cosas. Primero porque la pandemia nos parece que trajo un desafío pedagógico a todo nivel. Absolutamente. Y me parece que lo has resuelto maravillosamente. Cuéntanos cómo surge todo esto, a nivel pedagógico, el desafío primero, ¿no? Sí, mira, esto surge básicamente por la inquietud que a mí me produjo el hecho de que la pandemia vino a producir una especie de desmovilización generalizada de todas nuestras sociedades. Yo venía siguiendo muy de cerca el caso de Chile, ¿verdad? En donde vos recordarás que en Chile teníamos al presidente Sebastián Piñera prácticamente al borde del impeachment o de la renuncia anticipada o elección anticipada o anticipar la fecha del plebiscito constitucional, de reforma constitucional, y de repente todo se paralizó. Digamos, la pandemia tuvo un efecto de neutralización de toda la movilización social y política, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y además un efecto embrutecedor en primer momento porque quedamos a la merced de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, sabemos todos, están controlados de una manera absoluta por el enemigo, ¿verdad? Basta nomás ver los titulares de la prensa de la Argentina de este domingo, ¿no es cierto?, de Clarín y Nación, que son los que controlan el 90% del flujo informativo de este país, y ves vos cómo hay una campaña pero permanente, así sin ninguna clase de pausa ni de paréntesis en contra del gobierno y tratando de fomentar la defensa de sus intereses. Entonces dije, bueno, ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, la tarea fundamental es la tarea de formación, ¿verdad? Yo soy absolutamente convencido de eso que planteaba Martí y Gramsci y Fidel, de que la batalla de ideas es una batalla decisiva en el mundo de hoy. Pero bueno, esa batalla, ¿cómo la hacemos para dar si no podemos ir a las universidades, ni podemos ir a las escuelas? Bueno, me pareció que todo este fenómeno de la digitalización que estamos viendo hoy y el manejo creciente que en las sociedades contemporáneas se hace de todo el tema digital y de la comunicación
comunicación digital era una posibilidad. Había ya algunas tentativas que vi en otros países y me pareció que era oportuno hacerlo acá, así que bueno, traté de organizarme con la colaboración de un grupo de gente que desinteresadamente me está ayudando a realizar los cursos, administrar la producción, digamos, del curso y llevarlo a la página web y editar los videos y buscar los videos de apoyo, los materiales de apoyo, y nos lanzamos y la verdad es que hemos tenido una respuesta realmente multitudinaria. Facilita mucho que el curso es gratuito, ¿verdad? Entonces la gente no tiene que hacer ningún gasto, lo puede hacer en su casa, está casi todo el mundo en la casa, así que digamos, hay muchas razones por las cuales esto era una buena alternativa y efectivamente se ha demostrado así. Así que a partir de acá inclusive vamos a pensar en nuevos cursos, no solamente dictados por mí, sino por otra gente, sobre temas también interesantes. Aprovechar un poco esta experiencia para formarnos, ya que estamos en las casas, bueno, por lo menos aquellos que tienen la posibilidad de tener acceso a la internet, que puedan mejorar su formación intelectual y entender mejor las razones profundas de qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos salir de todo esto, ¿no? Atilio, ¿y cuáles son los temas o las clases? ¿Ya están pensadas de principio a fin o todavía están en elaboración? Las clases, de hecho, es un curso que va a tener 8 clases. De hecho, va a tener una más porque hemos decidido expandir, por ejemplo, la quinta clase que fue subida a mi página web el viernes, resultó muy larga, inclusive para facilitar la transmisión, así que la cortamos en dos secciones de 25 minutos aproximadamente cada una. O sea, en total van a ser 9 sesiones, pero esto no es un curso tradicional en el sentido de que yo doy una clase a tal día, tal hora. Las clases se suben a mi sitio web, ahí después te doy la dirección y la gente cuando puede las baja. Esto es como Netflix, querés ver toda la serie o ves los primeros capítulos. Bueno, por ahora la serie no terminó, ¿verdad? Pero ya hay 5 clases que la gente puede ver si quiere hoy, comenzando, donde yo en esas 5 clases hago un análisis del tema de las pandemias en una perspectiva histórica para ubicar la especificidad de la pandemia actual, luego hablando de las transiciones hegemónicas, luego de eso hablar sobre Estados Unidos, cómo está Estados Unidos y lo que se llama la declinación del poderío imperial norteamericano, luego una clase sobre China y esta otra sobre Rusia, que la hemos dividido en 2 porque el caso de Rusia tiene una enorme complejidad porque es un país que ha tenido una enorme gravitación internacional bajo la época soviética y luego tuvo un bajón en donde prácticamente Rusia desaparece como actor protagónico. Es más, esto fue producto de múltiples humillaciones y ofensas que se le hicieron a los rusos y al Estado ruso en los años 90, cuando después de la caída del muro prácticamente Rusia deambulaba, mendigaba el apoyo occidental, hasta que vino una nueva etapa con Putin a principios de este siglo y la cosa cambia. Entonces me exigió hacer una clase mucho más larga. Y bueno, y ahora tenemos esta próxima clase que, vuelvo a repetir, están todas alojadas ahí, junto con mucho material de lectura, porque es importante que no solamente la clase mía, que es un video de más o menos media hora promedio, ¿verdad?, en donde trato de explicar todo muy bien, además con imágenes muy gráficas y con datos muy ilustrativos, sino que además un material de apoyo, lecturas y material audiovisual, porque Paola, vivimos en un mundo donde las imágenes audiovisuales se manifiestan con más fuerza que lo que es la lectura de textos impresos, del mundo gutenbergiano, como yo le llamo, ¿no? Y entonces videos de apoyo sobre cada una de estas clases que son muy interesantes y que realmente abren mucho la cabeza a los alumnos. Así que estoy muy, muy entusiasmado con eso. Creo que es una preparación para la batalla que vamos a tener que dar una vez que termine la pandemia, de manera que, bueno, estoy muy dedicado a eso. Atilio, yo
a ver si lo explicamos un poco al aire. Entras a www.atilio.com.ar atilioborón.com.ar/cursos. Cursos. Y ahí tenés que abrir una cuenta que es muy sencillo, pones un nombre de usuario, un mail y claro, listo. ahí está el nombre del curso, que es el mundo después del COVID-19, el mundo después del COVID-19, entras, te registrás, ¿verdad? Con nombre, apellido, correo electrónico, etcétera. Como no hay plataformas en donde se considere la gratuidad, nosotros tuvimos que hacer un ajuste de una plataforma donde aparentemente te exigen pagar, pero claramente demostramos de que no hay que pagar absolutamente claro, nada. Dice 0 pesos facturación. Cero sí. pesos, facturación 0 pesos, y después ya con eso entras y conservás el enlace para cuantas veces quiera, porque la gente no es que entra una vez y se despacha con todo lo que hay ahí, porque por ejemplo tenés la clase mía que son 28 o 30 minutos, y luego tenés fácil 1 hora y media, 2 horas de diversos videos para ver, y aparte tenés material de lectura, de manera que conservás la clave de entrada. Bueno, y si la perdés no hay ningún problema, volvés a hacer el procedimiento, pero para que entres directamente al curso sin tener que volver a inscribirte. Básicamente, y la idea de inscribirse porque queremos tener una especie de ida y vuelta con los alumnos, tuvimos algunos problemas con eso, vuelvo a repetirte, porque hay pocas plataformas educacionales que se piensen para cursos gratuitos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un curso parecido a la Universidad de Barcelona lo está ofreciendo a razón de 800 euros. No, sí, es impresionante. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Lo que sí abrimos una posibilidad de que, porque mucha gente me dijo, no, pero yo quiero colaborar, digo, bueno, los que quieran hacer una donación, ahí pueden hacer la donación, ¿verdad? Pero es absolutamente opcional, o sea, no... Voluntario. Sí, absolutamente voluntario, si quieren hacerlo lo hacen, y si no, no hay absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. Pero bueno, la idea es que llegue al máximo de gente posible. Estamos llegando casi 2.000 personas que están tomando el curso en América Latina y en varios países europeos. Así que te digo, estamos muy, muy contentos con todo esto. Atilio, ¿y vas a hablar de América Latina? Porque hasta ahora vimos clases sobre Estados Unidos, bueno, sobre las pandemias, sobre China y Rusia, ¿no? Sí, las 3 últimas clases básicamente van a estar más centradas sobre Latinoamérica. Lo que pasa es que yo, para hablar sobre Latinoamérica, quería primero pintar el gran telón de fondo, el gran lienzo de fondo, porque... Claro. No podemos comprender nuestro continente, nuestros países al margen de todo esto que está pasando. A ver, el antagonismo entre China y Estados Unidos a nosotros nos llega muy, muy directamente y muy frontalmente. Tenemos que entender eso. Si no, no podemos entender la política de muchos países de América Latina, ¿verdad? Que están muy relacionados con Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen relaciones comerciales y financieras con China que exigen que realmente ofrezcamos algunos marcos de interpretación, y por eso es que empezamos de esa manera, de lo general para llegar a lo más particular, que es América Latina. Atilio, estuviste participando de un encuentro, obviamente virtual, en Colombia, sobre el tema de la llegada de las tropas de Estados Unidos a Colombia, a territorio colombiano. ¿Podrías comentarnos cómo fue ese encuentro, qué se habló? ¿Qué te pareció interesante de lo que se dijo? Mira, me pareció muy interesante porque hay una gran preocupación en los colegas allá en Colombia, porque primero se habló de un pequeño contingente de 53 personas, después hubo una información muy, muy escueta de parte del gobierno colombiano que había llegado algunos asesores más. Asesores le llaman, ¿verdad? Sí. A esta gente. Es absolutamente insólito, porque si hay un ejército que no necesita asesores en América Latina, ese ejército es el de Colombia. Es el ejército mejor armado de América Latina, junto con el de Venezuela, ¿verdad? Es el ejército, pero que a diferencia de Venezuela tiene más de 50 años de experiencia concreta de combate. Uh-huh. No hay ningún otro gobierno, no hay ningún otro establishment militar en América Latina, ninguna otra Fuerza Armada Latinoamericana ha estado 50 años guerreando como lo tuvo el gobierno, las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, lo que decíamos ahí, lo que decían los colegas en Colombia, era que evidentemente que
esos asesores eran completamente innecesarios, que se dudaba que fuera gente que venía directamente de la Cuarta Flota, sino que fueran mercenarios o contratistas, ¿verdad? Que es un poco el nuevo recurso que utiliza Estados Unidos para evitar la sanción de sus tropas. Vos viste que Donald Trump sacó una orden ejecutiva hace unas 2 semanas, así amenazando con sanciones muy severas en contra de los miembros de la Corte Penal Internacional que acusen o sentencien en contra de ciudadanos de Estados Unidos, un poco para proteger a sus mercenarios, a sus tropas y a la gente que pueda ser acusada de genocidio o de delitos de lesa humanidad, por ejemplo en Afganistán y en Siria y en Libia y en varios otros países más. Y entonces un poco la idea de que esos asesores, muchos de ellos pueden ser tropas mercenarias, ¿verdad?, que se instalan además en la zona de La Guajira, fronteriza con La Guajira venezolana. O sea, todos son movimientos muy sospechosos y que los colegas colombianos temían de que esto pudiera realmente involucrar a Colombia en una guerra, donde las víctimas serían no solamente el contingente de Estados Unidos, que supuestamente participaría en el combate, sino las poblaciones colombianas, porque toda esa zona de fronteriza se convertiría en teatro de operaciones militares y por lo tanto ahí la cantidad de víctimas, de daños colaterales, como dicen los estadounidenses, utilizando un eufemismo muy engañoso, el daño colateral, es decir, los muertos civiles que no son combatientes, sería un número muy elevado. Y ellos estaban muy preocupados por eso. Y además decían, ¿cómo es posible que un ejército que está integrado a la OTAN, como el ejército colombiano, necesita que vengan asesores norteamericanos a enseñarles qué cosa? Digo, básicamente eran fuerzas especiales de choque muy entrenadas por parte de Estados Unidos que iban a darle la mano a las fuerzas de choque que tienen los militares colombianos. Atilio, te voy a dejar una pregunta. Si quieres me la puedes contestar ahora, pero si quieres la podemos pensar para el programa del próximo lunes sobre un concepto con el que siempre ha batallado la derecha, y es convertirse antes en Cuba y ahora en Venezuela. ¿Cómo opera ese mecanismo? ¿Qué se construye atrás de eso? Porque pareciera que no puedes hablar de ningún tipo de transformación y que decir seremos Venezuela es algo que está mal. Bueno, sí, porque ellos han ganado la gran batalla mediática, ¿verdad? Digo, acá hay un tema que es fundamental, que lo hemos visto ayer en el banderazo que hubo en distintas ciudades de la Argentina, donde realmente lo que hubo fue una manifestación en defensa de un oligopolio del complejo agroindustrial en la Argentina, que ha hecho toda clase de tropelías, estafas, evasión fiscal, evasión impositiva, fuga de dólares, contrabando, y dejando impagos a más de 2.500 proveedores, la mayoría de ellos pequeños y medianos agricultores, y sin embargo sale la gente a hacer una defensa de la propiedad privada, una cosa absolutamente increíble, porque digo, el 99.9% de los que salieron es gente que realmente no tiene ninguna propiedad privada, en el mejor de los casos tienen su casa y punto, pero que no tienen campos, no tienen minas, no tienen nada, y sin embargo salieron, ¿verdad?, en defensa como si estuvieran ellos siendo objeto de ataque del gobierno de Alberto Fernández. Esto porque, bueno, la defensa de ese oligopolio cerealero es casi una bandera, y esto habla de la penetración que ha tenido la idea de que cualquier proyecto de reforma social, por modesto que sea, porque nadie puede acusar a Alberto Fernández de estar impulsando un proyecto radical de reformas y de cambios sociales, de un proyecto sumamente moderado, digamos, de Alberto Fernández, y sin embargo la respuesta, esto ya es casi, te digo, para mí una ley sociológica, en América Latina, aún un pequeño cambio, ¿verdad?, que vos quieras hacer, siempre va a tener como respuesta una reacción
contrarrevolucionario. Digo, esto es así, desgraciadamente en este continente así son las cosas, y evidentemente los casos de Cuba y Venezuela son casos que rápidamente aparecen como si fueran, bueno, pensados para una demonización, una estigmatización del proyecto transformador. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Porque cuando se habla de la Argenzuela, o gente que te dice, bueno, ya estamos como Venezuela, evidentemente gente que está repitiendo consignas que manejan muy arteramente y de manera muy insidiosa toda la derecha, que claro, tienen a su favor el control de los grandes medios de comunicación de masa. Vuelvo a repetirte, 90% de todas las noticias y el flujo informativo de la Argentina está controlado por estos dos oligopolios cuya misión no es informar, sino precisamente desinformar, deseducar, embrutecer a la población para que la puedan sacar de las narices, hacer una defensa a la propiedad privada, tipos que inclusive se los veían en autos que eran verdaderas chatarras de hace más de 30, 40 años, y sin embargo salían a defender su propiedad privada. ¿Cuál propiedad, por favor? Sin embargo, bueno, pero esta es la eficacia que tienen esos medios de comunicación, ¿verdad? Por eso dar la gran batalla, que yo espero que el gobierno de Alberto Fernández se convenza una buena vez que es necesario dar esa batalla, porque hasta ahora lo he visto muy reticente, de que tenemos que hacer un contraataque en el terreno mediático, porque no podemos permitir que la población siga siendo permanentemente engañada, manipulada, y ser manejada así, manipulando sus sentimientos de odio, sus frustraciones, sus temores a favor de una política que simplemente está destinada a favorecer a unos pocos y perjudicar a las grandes mayorías. Bueno, algo hay que hacer, tenemos una gran asignatura pendiente ahí. Atilio, te agradezco muchísimo esta entrevista. Esperemos que mucha gente se siga anotando para tenerte de profesor en este maravilloso curso que venimos haciendo en EFAC, que la última entrega fue del viernes de Rusia. Esperamos que mucha gente lo disfrute como nosotros lo estamos disfrutando. Y gracias, Atilio, por tu aporte, por tu tenacidad. Sé que llevas desde el día 1 de la cuarentena dedicado a esta tarea y que has aprendido mucho, me contabas también. Sí, la verdad que he podido leer como hacía mucho tiempo que no podía leer, así que la verdad que estoy bastante feliz con esa posibilidad. Digo, bastante feliz dentro de un marco de infelicidad muy grande, debo aclarar, porque la verdad que es una situación muy dolorosa y a mí no se me escapa de que yo soy un privilegiado, que puedo quedarme en mi casa y que tengo posibilidad de leer, estudiar, tengo internet, etcétera, pero que una gran mayoría del pueblo argentino no está en esas condiciones. Por eso realmente es muy doloroso esto y se requiere, digamos, una acción muy enérgica del Estado y una acción que tenga, digamos, además los recursos suficientes. Y lo que me preocupa, Paola, y con esto cierro, es que para eso es fundamental dotar al Estado de más recursos, y para eso la reforma tributaria es un imperativo categórico. Si esto no lo hace el gobierno actual, no va a tener instrumentos físicos como para poder satisfacer las demandas de la población. Llámese dinero, cama de hospital, médicos, enfermeros, ambulancias, respiradores, todo eso. Para ni hablar de la enorme tarea que se viene en la pospandemia cuando haya que poner en marcha otra vez la economía, que eso va a ser otra tarea, pero de enorme esfuerzo. Atilio, esperemos que te escuchen, el Estado argentino, el gobierno argentino, y que, bueno, nos pongamos las pilas a avanzar en esos sentidos en el que obviamente coincidimos. Bueno, gracias, un gran abrazo para vos y a través del programa para todos los amigas y amigos de la IFAC y la gente que escucha el programa, ¿ok? Un cariño grande, Atilio. Enorme para vos, chao. Chao. Un resumen de Copla del Payador Perseguido, de Don Atahualpa Yupanqui. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero mi pago nasao no es de naide, y es de tuitas y tuito. Yo voy a cantar a mi modo,
después que haya churrasqueado. No tengo Dios para pedir cuarteada en esta ocasión, ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado, pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero yo siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de entre mi tatarabuelo, gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de 4 provincias, con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador, nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyo o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano, nunca faltó una encordada, de esas que parecen nada, pero que según el canto y la hora quedaba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado, y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero vea, hermano, que hay montañas de arena. Trabajar es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y pa' otro en la llovida. No sé si mi canto es lindo, si saldrá medio trestón, mas nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro. El arrastrarse la ruina, añido en el árbol de espena, lo mismo que en cordillera, sin escuchar la soncera del que vuela lo gallina. Bueno, llegamos al fin de Somos Nosotros, el programa del Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Agradecemos a la radio que siempre nos da el espacio para poder hacer el programa y que en este momento de aislamiento social obligatorio sigue poniendo todo de sí para que podamos seguir al aire. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas por Radio A, la radio municipal de Avellaneda, en este Somos Nosotros. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared.